Vamos a ver nuestras Biblias. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 3. Vamos a este tiempo que vamos a estar aquí, vamos a estar estudiando este pasaje. Vamos a sacar algunos principios importantes que se requiere aprender. Ayer vimos un poco del llamado de Dios, ¿verdad? Cuando Dios te llama, implica varias cosas. Por ello, ahora vamos a ver este cuadro. El cuadro es, ya tienes un llamado, estás en la iglesia, tienes un ministerio, sea cual sea. Pero ahora viene otra lucha. La lucha que viene ahora es lo que hay dentro del ministerio. Porque dentro del ministerio hay muchas cosas, y si no, pregúntale a los pastores. Cosas como traición, murmuración. Hay a veces que te quieren sobornar. ¿Sí? Sí existe eso. También existe el punto del dinero. Cuando ven mucho dinero y dicen, Dios me dijo y no es cierto. Hay muchas cosas que podríamos analizar y no nos va a dar tiempo a analizar mucho, pero vamos a ver lo que Dios quiere, ¿verdad? Segunda Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo, desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bien, voy a dar un contexto histórico de la carta para que entendamos a qué se refiere esto. Esta carta se escribió en el 66 después de Cristo. En el 64 después de Cristo, tú sabes de la historia, Nerón incendió Roma. Nerón mandó incendiar Roma, ¿sabes por qué? Porque no le gustaba cómo estaba hecha la ciudad y él la quería hacer a su manera. Entonces la incendió. Y adivina quién le echó la culpa. A los cristianos. Entonces los empezó a perseguir y los empezó a matar. Entonces, por eso, en ese momento Pablo estaba siendo perseguido. Pablo estaba en este momento en la cárcel. Segunda Timoteo fue la carta última que el apóstol escribió. Y la escribió en la cárcel. Con poca luz para leer o escribir, sin salubridad, sin perspectivas de alivio, excepto por la muerte. Ahora estaba confinado en un calabozo frío, húmedo y posiblemente abarrotado de gente. Y es un gran misterio el cómo Pablo escribió esta carta. También el apóstol Pablo sufrió el abandono. Es otra cosa del ministerio, ¿eh? A veces el ministerio es un poco de soledad. Ojo, soledad, no estar solo. Soledad significa que estás solamente tú y Dios. Solamente tú y Dios. Solamente tienes a Dios. No tienes a nadie más. O sea, no tienes a un amigo, un pastor que te asesore, no tienes dinero, no tienes un lugar, no tienes nada, más que tienes a Dios. Y eso es parte del ministerio. Porque ahí es para que aprendas a confiar en Dios. Es fácil avanzar o fácil confiar en Dios cuando lo tienes todo. Miren, 2 Timoteo 4 dice ahí, versículo 16, dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Fíjate lo que pasó con Pablo, Pablo dice que lo desampararon. Así que no te sorprendas si a ti en tu llamado, mucha gente que tú creías tu amiga, que la tenías en mucha estima, da la media vuelta. Eso pasa. Y te duele, ¿sí? Te duele, pero esto tiene que continuar. Hermanos, otra cosa que veía Pablo, e incluso los líderes como Timoteo, es que aún no estaban listos. Es decir, les faltaba aprender algunas cosas y tener más experiencia en las cosas de Dios. Ese es el cuadro, hermanos, el cuadro que estaba pasando en esta carta a Timoteo. No es una carta sencilla. Muchos decimos, pues
le pasa la batuta a Timoteo. Él ahora va a ser el que mande, el que dirija todo. Es fácil decirlo, hermanos. Vivirlo es otra cosa. Entonces, no les he dicho cómo se llama este tema. El tema se titula Avivamiento y recordación. ¿Okay? Avivamiento y recordación. Para que tú mantengas avivado, tienes que saber de dónde Dios te ha llamado. No olvides eso. ¿De dónde Dios te llamó? ¿Qué hacías antes de que Dios te llamara? El problema es que luego pensamos que me llamó Dios porque era yo bien bueno. Y no es verdad, no eras nadie. Timoteo era sano en la doctrina, en su piedad personal, era propenso a flaquear también. Entonces Pablo le recordó algo, y es que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Pablo quería que Timoteo entendiera y recordara completamente quién lo había llamado. Parece ilógico, hermanos, pero se nos olvida. Empezamos a pensar que estamos aquí para agradar a los hombres y para mantener contentos a todos. No. Estamos para agradar a Dios. Y a veces, hermanos, eso va a implicar que te hagas de muchos enemigos. Porque van a decir, ese pastor es bien payaso. Ese pastor es bien espantado. Ese pastor ni sabe pastorear, ni sabe de la Biblia, ni sabe teología, ni esto ni el otro. Su iglesia está bien apachurrada, no está bien apagada, ni tiene el Espíritu de Dios. Sin embargo, ese es el punto, hermanos. ¿Quién te llamó? ¿Quién te dio la autoridad? Es a Él a quien le vamos a dar las cuentas en nuestro ministerio. Entonces vamos a empezar a estudiar. 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Entonces, en este punto vamos a ver primero cosas que apagan tu don. Vamos a ver cosas primero que apagan. La siguiente lección vamos a ver cosas que avivan el fuego. Primero vamos a ver cosas que apagan el fuego. Hoy vamos a ver las cosas que apagan el fuego, ¿ok? Entonces, una de las cosas que pasa, hermanos, es que cuando no recordamos quién nos llamó, entonces empezamos a decir, me equivoqué. Es decir, híjole, ¿será que sí debo de ser pastor? ¿Será que sí debo de estar aquí? O sea, rechacé una beca por estar aquí. ¿Será que me equivoqué? ¿No sabrá que me equivoqué? A lo mejor como pastor ya casado, pues tienes un poco de estrechez, ¿no? Dices, híjole, si trabajara de mi carrera, tendría más dinero. ¿No será que me equivoqué? ¿Te das cuenta? Ya se te empezó a olvidar quién te llamó. Y aquel que te llamó no te va a dejar. ¿Crees eso? ¿Que no te va a dejar? Él es fiel a su palabra. Pues ya vimos el cuadro que estaba pasando aquí, hermanos, y es que estaba Pablo en la cárcel, siendo acusado de muchas cosas que incluso Nerón había hecho. ¿Se había equivocado de profesión Pablo? Por eso, hermanos, menciona la limpia conciencia. Porque, hermanos, a veces sufrimos como consecuencia de, pero otras veces son cosas que Dios permite en tu vida para muchos propósitos. Y lo vamos a ver, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Ahí lo que dice el título no inspirado de ese pasaje es una buena conciencia. Y aquí Pedro nos dice cómo es una buena conciencia. Primera de Pedro 3, voy a leer a partir del versículo 8, 3:8, dice: finalmente, sé todos de un mismo sentir. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo hacer del mismo sentir? ¿Es decir, a ti te gusta el rojo y a mí también? ¿A ti te gustan el picante y a mí también? ¿Eso es ser de un mismo sentir? ¿Sabes que una de las cosas más difíciles de lograr en la iglesia es la unidad? Es bien difícil. Porque cada quien tiene su rollo y cada quien quiere lograr algo. Es bien difícil lograr unidad. Si en tu familia cuesta, con tu hermano te costaba, con tu hermana te costaba, pues, tener unidad, ¿no? Y más cuando comparten habitación, híjole. No agarres mi ropa, no te pongas mis zapatos, no agarres mis playeras.
Entonces, ¿qué es ser de un mismo sentir? ¿Qué es ser de un mismo sentir? Significa, hermanos, ser de un mismo sentir significa que sigamos todos un mismo patrón bíblico. O sea, ¿estamos de acuerdo todos que Dios nos manda a amar? Todos tenemos que tener ese mismo sentir. ¿Dios nos manda a perdonar? Sí. ¿Dios nos manda a soportar? Sí. Y todos debemos tener ese mismo sentir. Si somos hijos de Dios, tenemos que tener ese mismo sentir. ¿Dios nos manda a orar? Todo. ¿A quiénes? ¿Al pastor nada más? ¿A quién le manda Dios a estudiar? A todos, ¿verdad? Nada, que estudie el pastor. Es su trabajo. No, a todos nos manda. Eso es ser de un mismo sentir. Dice ahí, compasivos, amándos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. Ay, pastor, bueno, depende. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿qué? Para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os pondrá a hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, es decir, glorificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. A eso se refería Pablo. Estoy en la prisión no porque haya cometido un delito. Estoy en la prisión, ¿por qué? Por la buena conducta que tengo en Cristo. Y como al apóstol muchas veces los que dicen, ay, de seguro está en pecado. ¿Te ha pasado eso? Ay, ¿estás enferma, hermana? Ay, de seguro estás en pecado, analízate. Pero ese es el trabajo, de seguro estás en pecado, hermano. O sea, yo te digo que te arrepientas. Y a veces nos hacen dudar. Pero tú debes saber bien cuál es la razón por la cual vives cosas. Tú debes saberlo bien. Entonces, ahí tienes que recordar quién te llamó. Otro punto que viene donde tienes que recordar es cómo has utilizado la palabra. Hoy en día muchos se engañan utilizando herejías, es decir, una herejía es una verdad inflada. Sí lo dice. Por decir, una verdad inflada es que muchos dicen, es que si tú no diezmas, te vas a ir al infierno. A ver, diezmar es bíblico. Que te vayas al infierno por eso, no lo es. Esa es una herejía, porque está ocupando una verdad inflada. Sí lo dice, pero no es todo lo que tú dices. Para descubrir eso hay que estudiar, Tienes que estudiar. No, hermano, es que si tú no estás bajo mi cobertura, entonces tú no tienes el Espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo que debe haber una autoridad? ¿Que Dios ha puesto autoridades? Sí. ¿Pero que el Espíritu Santo dependa de una autoridad? No. ¿Te das cuenta? Esa es una herejía. Entonces, ¿cómo has utilizado la palabra? ¿Has engañado a la gente? ¿Has utilizado la Biblia para tu propio beneficio? ¿Has utilizado la Biblia para salirte con la tuya? ¿Qué conciencia tendrán aquellos que hacen este tipo de cosas? Que dicen, oye, pero funciona. Como diciendo, el fin justifica los medios. O sea, así funciona. El movimiento carismático comenzó allí en Estados Unidos. Y era un hombre que tenía una iglesia muerta. Una iglesia muerta me refiero a que estaba apagada. Y me refiero a apagada no tanto de que lo aplaudían, sino apagada de que no había revelación, no había estudio, no había nada. Salió de allí y se fue a otro estado de Estados Unidos y de repente creció en 3 meses. De una membresía de 50 personas creció a 4,000 personas en 3 meses. Entonces todos dijeron, a ver qué pasa. Entonces,
La doctrina que él decía estaba plagada de sentimentalismo. Esa es la doctrina que dice de la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad está plagada de sentimentalismo, de eso. Y dicen, pero funciona. Sí, pero el hecho de que funcione no quiere decir que es de Dios. No quiere decir eso. Entonces, hermanos, al no recordar quién te llamó va a hacer que tú tengas visión desviada de tu ministerio. A ver, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? Hay un dicho que dice, zapatero a tus zapatos, ¿no? Si Dios te llamó a cantar, ¿por qué estás barriendo? ¿Cuál es tu llamado? Es como aquel joven que ya es papá y quiere vivir como soltero. Zapatero a tus zapatos. ¿A qué te llamó Dios? ¿A qué te llamó? No, me llamó de evangelista. Entonces, ¿por qué estás pastoreando? Dedícate a lo tuyo. Pero cuando olvidas quién te llamó, empiezas a pensar que el llamado depende de tus buenas intenciones. No, no depende de eso. Depende de tu llamado. ¿A qué Dios te llamó? A pastorear. ¿Qué hace un pastor? Tiene que estudiar y alimentar un rebaño. Esa es la principal, Antes de visitar gente, antes de ir al cerezo, de sanar, de orar por los enfermos, antes de todo eso, o sea, eso está bien. Pero lo principal de un pastor es estudiar y predicar. Esa es su principal función. Lo demás sí lo puede hacer, pero no es su función principal. Un pastor tiene que tener un rebaño. Es lógico. O sea, no le voy a predicar a las sillas. Yo como pastor requiero un rebaño. Y un rebaño requiere un pastor. ¿Verdad? Ese es mi llamado. ¿Cuál es tu llamado? El tuyo. ¿Cuál es? Pues dedícate a eso. Pero si no sabes que Dios te ha llamado, vas a desviar tu ministerio. Lo vas a llevar a como bien te plazca y te vas a equivocar. Josué 1:1, vamos a ver ahí. Josué 1:1. Dice, aquí es un cuadro parecido a lo que estamos viendo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. ¿Quién era Moisés, verdad? ¿Quién era Moisés? Moisés, un hombre de verdad, el hombre más manso sobre la tierra. Ese era Moisés. ¿Se murió? Y dice que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Que yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. Ya lo está llamando Dios, ahí está el llamado a Josué. En una situación difícil, o sea, ya se murió el gran líder Moisés. ¿Qué vamos a hacer? O sea, tú dices, pues el que va a suceder es Josué. No, a ver. Se acaba de morir Moisés. Y yo me siento incapaz de dirigir un pueblo de 2 millones. Eran 2 millones de gentes. ¿Quién va a dirigir un pueblo así? Está difícil. Pero fíjate lo que Dios le está diciendo. Yo te voy a llamar, ¿a qué lo estaba llamando? A que Él va a introducir al pueblo. Ese es su llamado. O sea, no le está diciendo, vas a hacer cantos y vas a hacer esto. No. Tu llamado, Josué, es que vas a introducir a este pueblo y vas a hacerlos heredar. Ese es tu llamado. Y por eso le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Nuevamente, la misma situación, solo que aquí ya Moisés ya murió. Hay una expectación muy grande. ¿Qué va a pasar? ¿Nos regresamos? ¿Morimos igual? Hermanos, hoy que sabemos la historia, pues sí, sabemos que Josué y toda la cosa, y él conquistó y los muros de Jericó, sí, lo sabemos, pero sin embargo en ese momento nos imaginamos lo que pasa después de la muerte de un gran líder. Y veamos, el Señor le recuerda a Josué que ya le había dicho que les iba a dar esa tierra, que lo recuerda.
Pero aquí hay un verso interesante, hermanos, el verso número 5, que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahí les dicen la clave del por qué Moisés fue un gran líder. ¿Por qué? Porque yo estuve con él. Procura que yo esté contigo. Sin duda, hermanos, ¿quién no quisiera escuchar esto al iniciar su ministerio y su llamado, no? Pues todos, que Dios te diga: yo no te voy a dejar. Y es efectivamente lo que nos dice, hermanos. Sin embargo, adivinen qué, lo olvidamos. Olvidamos que Dios no te va a dejar. Y nuevamente, Dios tiene que recordarnos todo para que entendamos que en el llamado dependemos demasiado de Dios. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Retornamos, 2 Timoteo 1:4. 2 Timoteo 1:4 dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por estos dos versos podemos concluir que tenía tiempo que ya no se veían, que se separaron, y Timoteo lloró al ver que su maestro, que su compañero, que su amigo se separaba definitivamente de él. Hermanos, si hay algo que puede apagar ese fuego, ¿sabes qué son? Los sentimientos mal fundados. Ay, hermanos, este punto es muy difícil. Hermanos, no es malo sentir. No es malo sentir. No es malo pues que tengas tristeza, gozo, amor, a veces enojo, a veces nostalgia. No es el problema. Eso es parte de lo que somos como humanos. Es parte de la imagen de Dios. Pero sentimientos así que se ponen como prioridad, como la razón de vivir, como la razón de mi fe, me va a llevar a apagarme, hermanos. Cuando tu sentimiento de que no, es que yo quiero a esta muchacha y no me importa dejar todo, no me importa. Por eso es un sentimiento mal fundado. Y eso apaga tu ministerio. No, es que yo hasta que se muera mi papá yo voy a servir. Ese es un sentimiento mal fundado y va a apagar tu ministerio. Tienes que tener sentimientos correctos. No estamos en desacuerdo que sientas, pero aquí no es por ojos, es por fe. Eso es muy importante, hermano, porque muchos se han apartado del ministerio por eso. Es que siento como que no es mi lugar. ¿Por qué no es tu lugar? Ay, es que como que siento que estoy desperdiciando mi vida. Sientes. ¿Y qué pasa con la fe? La fe no es sentir, la fe es certeza, es conocimiento. Vamos a ser sinceros, hermanos. La iglesia, al ser un hospital de muchas personas necesitadas de Cristo, a veces nos hacemos daño también. Empieza a haber problemas dentro de la congregación, y eso, hermanos, es normal. Es normal. Donde hay gente, hay problemas. Donde hay gente, hay problemas. Entonces, ¿dónde radica el problema? Que pensamos que venimos a la iglesia para sentir bonito. ¿A eso vienes a la iglesia? De que no, es que yo vengo aquí a la iglesia para recargar baterías. Y cuando yo siento que no me tratan bien, pues, ¿qué ando haciendo aquí? ¿Sí? ¿Vienes a eso? ¿Qué pasa cuando no sienten? ¿Qué pasa cuando dicen, es que no sentía el Espíritu de Dios? No sentí que me revoloteara. ¿Qué pasa? Se apagan. Timoteo lloró por su maestro, hermanos, pero él debía entender que el ministerio es primero. El ministerio es primero. Una vez pasó con un hermano, él estaba predicando. Y fíjate, interrumpieron la palabra en ese momento y le dijeron, es que pastor, su madre acaba de morir. ¿Y sabes qué dijo ese pastor? Yo estaba ahí. Dijo, gracias, voy a terminar de predicar a la iglesia y ya iré a ver a mi madre. Fíjate nada más. Muchos que hubieran dicho, ay no, la madre es lo más sagrado. Hubiera dejado todo allí y se hubiera ido. ¿Qué hubiera hecho? El cuerpo no se va a ir,
Yo digo eso y muchos dicen como que, ay, no, pues eso es muy drástico. Es muy drástico, o sea, yo no haría eso. Tiene sentimientos mal fundados. Hay muchas cosas que debemos poner en orden, hermanos. Tú debes amar a Dios sobre todas las cosas. Debes amar a Dios. Y cualquier cosa que te quiera alejar de Dios, tienes que quitarlo. O sea, si tú tienes una relación que está haciendo que te alejes de Cristo, no es lo que Dios quiere para ti. No es lo que Dios quiere. Dios no está en contra de que tengas una relación, que tengas amor por alguien. Dios no está en contra de eso. Lo que está en contra es que lo ames más que a Él. Debes de poner bien tus sentimientos en orden. Porque si no los pones en orden, lo que va a pasar es que ¿qué? Te vas a apagar. Vas a decir, es que yo creo que esto es lo mejor. Hay mucha gente, me he encontrado pastores que dicen, es que las almas se están perdiendo allá afuera y nosotros no hacemos nada, nada más aquí encerradotes. Hay que salir por las almas. Sí, yo no estoy diciendo que no. Sí, pero ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? Pues hay que predicar, eso es algo de todo, sí. Pero ok, a ver, imaginémonos que aquí, ¿cuántos vivirán aquí en Cuautepec? 5,000. No, más, yo digo que más. ¿Crees? Vamos a ser benévolos. 20,000. ¿Tenemos maestros para 20,000? O sea, maestros de escuela dominical, porque 20,000, los niños son de a dos, son 40,000 niños. ¿Tenemos maestros de niños para 40,000 niños? Deja todo el lugar, eso es lo de menos. ¿Tenemos pastores para pastorear iglesias de a 1,000 personas? O sea, necesitamos, ¿para qué? ¿20,000 pastores? ¿Los tenemos? ¿Y de dónde van a salir esos pastores? ¿O nada más es, cree en Cristo, ya se salvó, ahí arréglatelas? No, requieren venir a la iglesia. ¿Para qué? Dijo Cristo, vayan y hagan ¿qué? No dijo, vayan y hagan a ver a quién encuentran y ya. No, discípulos. Y un discípulo lleva tiempo. Y para un discípulo requerimos maestros. Y para tener maestros, ¿qué requerimos? Pastores. ¿De dónde los vamos a sacar? Pues de aquí, ¿no? Por eso están las enseñanzas de escuela bíblica, del instituto bíblico. Por eso hay pastores, por eso hay maestros que dedican tiempo a enseñarte. ¿Por qué? Porque el día de mañana tú tienes que estar aquí enseñando a otros. Porque la misión va a crecer. Y un pastor va a llegar un momento en que ya no puede con mucha gente y tiene que nombrar varios pastores para que le ayuden. ¿De dónde van a salir? O sea, ¿te das cuenta? No nada más es, hay que ir por las almas. Sí. Pero no nada más es hacer convertidos, hay que ser discípulos. Y eso lleva tiempo. ¿Cuál es tu llamado? Ay, es que pastor, yo lloro mucho como Pablo, lloro mucho por las almas. Está bien, ese es tu llamado. A lo mejor tu llamado es ser misionero. Está bien, cumple con tu llamado. Pero un misionero debe tener una autoridad. ¿Quién es tu autoridad? No, Jehová es mi pastor. No, así no es. ¿Quién es tu autoridad? ¿Quién cuando tengas dudas puedes acercarte y decirle, pastor, tengo esta duda, a veces estoy dudando de mi llamado, dígame qué hago? Y esa autoridad te va a decir, mira, debes hacer esto. No, estás pensando mal, así no son las cosas. Por eso requiere una autoridad, no debe ser llanero solitario, no es así. Por eso salen varias religiones así como que, porque anduvieron solos. Entonces, versículo 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo.
Sin duda había un respeto, hermanos, una lealtad, un amor muy cristiano entre Pablo y Timoteo, pero viene después un verso interesante, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Aquí la palabra memoria significa un recordatorio. Un recordatorio. ¿Qué recordó Pablo? Su fe no fingida. Eso, hermanos, es interesante. Es interesante. Aquí la palabra no fingida, la palabra griega significa algo que es sincero. La palabra griega es una palabra compuesta que nos lleva al punto de ser hipócrita o engañoso. Hay gente que finge. Pregúntale a Judas. Fingió también que cuando en la cena le dijo Cristo, lo que vas a hacer lo más pronto, se levantó y se fue. ¿Y qué dijeron los discípulos? Va a darle dinero a los pobres. O sea, estaba tan camuflajeado este hombre que no reconocían los apóstoles que era un diablo. Entonces, una fe no fingida es que Pablo se había dado cuenta que él era un verdadero cristiano. Él era un verdadero creyente. Él de verdad amaba a Dios. Entonces, esto nos deja algo interesante, hermanos. Y es que otra cosa que apaga ese fuego es que la indecisión. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Lo hago? No lo hago. Otra cosa, la rutina. La rutina. Apocalipsis 2:1. Vamos a ver ese ejemplo. Apocalipsis 2:1. Eso pasó con una iglesia, la rutina. Y te puede pasar a ti y a mí. Hay cristianos que dicen, ay, otra vez domingo. ¿Y qué vamos a hacer el domingo? Pues ir a la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer en la iglesia? Pues oír al pastor predicar, pues no sé de qué, pero vamos a escucharlo. ¿Y después qué vamos a hacer? Ay, pues entonces, pues ya después a ver qué hacemos. O sea, ¿se te ha hecho el domingo a ti una rutina? Si se te ha hecho una rutina, ten cuidado. Estás a punto de darte la media vuelta y decirle, Señor, ya no me importa. Ya no me importa. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Aquí el ángel es el pastor. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es interesante, hermanos, pero esta iglesia es en la cual Pablo dejó a Timoteo, la iglesia de Éfeso. Es interesante. Esta es la iglesia en la cual Pablo dejó a Timoteo, la iglesia de Éfeso. Esta iglesia tenía muchas cualidades que son de alabar, y creo que cualquier pastor quisiera una iglesia trabajadora, tenían buena doctrina, eran hombres que dice que habían descubierto a los que se decían ser apóstoles. O sea, era una iglesia estudiada. Yo quisiera una iglesia de esas, porque luego yo le digo a mi mamá que luego veo a los hermanos allá de Apizaco, porque aquí no, pues aquí no. Allá en Apizaco yo los veo y digo, están verdes. Así los veo, o sea, les estoy enseñando y los veo que como que no me están agarrando la onda, ¿no? Como que no me cachan. Digo, ay, mamá, hablo muy teológico, ¿cómo? O sea, yo los veo que están verdes. O sea, no captan muy bien la teología de Dios, no la captan. Éfeso, fíjate, significa deseo ardiente. Eso significa la palabra Éfeso, deseo ardiente. Entonces, lo primero que notamos es que los creyentes de Éfeso eran activos, no eran holgazanes. Y eso trajo algo, trajo que creciesen mucho en lo espiritual. Hermanos, se cree que esta iglesia era de una de las iglesias más maduras de todas las iglesias de Pablo que Pablo fundó. Porque la carta de Éfeso, o a los Efesios, es una carta muy teológica y trata de muchos temas. Trata de la familia, de los trabajadores, de los patrones.
y mucha teología, es una carta muy teológica, la carta a los Efesios. Eran cristianos que por su trabajo maduraban. ¿Por qué? Porque habían probado los que decían ser apóstoles y no lo eran. Veamos, los cristianos de aquí eran hombres que estudiaban, eran hombres que examinaban lo que enseñaban. Nada de que chichita la bolsearon, no. De verdad eran cristianos de admirar y de imitar, y tanto era así que encontraban esos predicadores mentirosos. Entonces, hermanos, pero había algo interesante. Habían perdido el primer amor. Entonces, hermanos, toda virtud lleva dentro de sí las semillas de su propia destrucción. Toda virtud lleva dentro de sí las semillas de su propia destrucción. Parece probable que el deseo de una sana enseñanza y sus consecuencias medidas para excluir a los impostores hubiera creado un clima de sospecha dentro de la comunidad de los creyentes, que había sofocado el amor. Algo pasaba y era que empezaron a envanecerse. Además, anota este verso, 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí la palabra envanecerse significa inflarse, volverse un altanero. ¿Sabes quién es un altanero? Que se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica. Ese es un altanero. Que trata de una manera distante o despreciativa. Es como que, pues no me hables, o sea, te respondo por respeto, pero yo no debería. Es un altanero. ¿Tú piensas que eso es un cristiano? O sea, hello, yo soy el hijo del pastor, o sea, lo que se dice aquí, lo que yo digo se hace. No, así no se hace. Así no es esto. No, bájate de tu nube. No es así. Ese es un error que frecuentemente se hace, y es que las buenas obras y la sana doctrina no pueden sustituir el amor de Dios, hermanos. La iglesia de Éfeso había dejado el primer amor. Aquí la palabra dejado significa abandonar algo. Es decir, la iglesia de Éfeso había dejado el amor a Dios, pero también el amor por la humanidad en general. Habían caído en un punto de creerse mejores por ser salvos y ellos no. Me suena a una doctrina que me creo muy elegido, y como me creo muy elegido yo me siento Machu Picchu y tú no. ¿Tú piensas que eso es de Dios? ¿Sentirte superior porque yo soy de los elegidos y tú no? ¿De dónde? Si Pablo decía que por gracia era lo que era. Habían caído en un punto de creerse mejores por ser salvos. Y otra cosa importante, había competencia entre ellos. Qué terrible, ¿verdad? Te voy a leer otro verso. Anótalo, Jeremías 2:1 y 2. Te lo voy a leer en traducción viviente. Jeremías 2:1 y 2. Ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven, recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. Es decir, el momento de gloria de Israel fue cuando Jericó, cuando conquistaron toda la tierra prometida. Gente de fe, gente de obediencia, gente de mucha confianza en Dios. Pero se enfriaron. Entonces, hermanos, ¿sabes por qué te enfrías? Porque la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Otra vez, la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. La iglesia de Cristo más que el Cristo de la iglesia. Hermanos, el error doctrinal se detecta pronto, antes que el enfriamiento del corazón. Entonces, alguien dijo esto: el amor es el alma del cristianismo. Cuando el cristianismo carece de amor hacia Cristo, está muerto. Entonces, voy terminando.
Le dice el versículo 5, Apocalipsis 2:5, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Ya otra vez, recuerda. Ahí está esa palabra, hermanos, recuerda. ¿Recordar qué? Te voy a hacer varias preguntas. ¿Te acuerdas cuando te convertiste? ¿Te acuerdas cuando Dios te llamó y te dijo, vas a servirme, y tú tenías miedo y decías, ay Señor, es que pues yo no tengo nada y yo no sé qué voy a hacer? Es más, Señor, no tengo ni un diccionario bíblico, no tengo nada, no tengo ni una Biblia de estudio. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Te acuerdas de eso? Ahora muchos ya tienen su biblioteca y ya se creen Ricky Ricón. ¿Recuerdas que lo que no tenías, que ahora Cristo te ha dado? ¿Recuerdas eso? Si no es así, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque lo que está simulando es soberbia. El hijo pródigo recordó su posición que él mismo había abandonado. ¿Te acuerdas? Dice, y estando con los cerdos, dice, anhelaba llenarse de las algarrobas, y entonces volvió en sí. Así como que dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo soy el hijo de mi padre, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme ¿qué? Como uno de tus jornaleros. ¿Recuerdas tu oración con Dios? ¿Cómo amabas la palabra? ¿Cómo amabas congregarte? ¿Amabas la enseñanza? ¿Cómo amabas servir? ¿Recuerdas tu celo por Dios? ¿Te acuerdas de eso? Hermanos, sin amor, la congregación deja de ser una iglesia y su candelero se va a quemar. Será quitado. Hermanos, nuevamente, lo vuelvo a decir, era tan grave lo que estaba sucediendo que Cristo estaba dispuesto a pagar esa iglesia y sucedió. Sucedió, esa iglesia fue apagada. Hermano, ¿sabes por qué es muy grave que pierdas el primer amor? Porque empiezas a competir con el mundo. ¿Con qué? De que es para Dios. ¿Quieres que te dé un ejemplo de que eso no es para Dios? No importa tu buena intención. Pregúntale a David. ¿Te acuerdas cuando pasó el arca? En un carro nuevo. ¿Sabes de dónde aprendió eso? ¿De un carro nuevo? De los filisteos. A ver, tú no, pues es que, ¿qué es lo de moda? El reggaetón cristiano. ¿Es para Dios? No. Dios ya dijo cómo. Dios ya dijo cómo. Estudia para que sepas cómo Dios. No es, pues ¿qué es lo de moda? Pues eso agarramos, con total trae gente. No, te vas a morir. Te vas a morir. Dios ya dijo cómo. Dios es santo, está apartado de eso. Entonces termino con esto. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién es un vencedor? Según Apocalipsis, es aquel que ha permanecido fiel a Cristo hasta el final. Ojo, algo aquí importante. La salvación no es algo que vamos a tener, es algo que ya vivimos. La salvación, ya estamos en la salvación. Pero la salvación es un paquete que no nada más es creer. Hay más cosas. Y una de ellas es, hay que vencer ciertas cosas. Y una de las cosas es vencer tu yo. El mayor enemigo que tienes eres tú mismo. Tus pensamientos. Esos pensamientos, que tu lucha de 5 segundos. ¿Has tenido esas luchas de 5 segundos? Cuando llega el hermano y te dice, ¿qué pasó? Fíjate, mira, Dios me bendijo con este carrito, ¿cómo lo ves? Y dentro de ti hay una voz que te dice, ¿y tú cuándo vas a tener un carro? Y tienes es 5 segundos así, ¡pum! Ahí está tu lucha. O cuando, oye,
Oye, esposa, ¿hiciste de comer? Y te dice, no, pues es que no me ha dado tiempo. Y dentro de ti viene tu lucha. Dile que no sabe hacer nada bien. Entonces, como que no le voy a decir eso. Pero está tu lucha. Porque el mayor enemigo que tienes eres tú. Cuando encuentras una cartera ahí tirada, Dios me bendijo, ¿no? Y tiene allí un Benito Juárez, pero de los nuevos, que tiene 5 y 2 ceros. Dios me bendijo. Y tiene ahí la credencial y todo. Bueno, devuelvo la cartera, pero no el dinero. ¿Te das cuenta? Tienes una lucha contigo. ¿Quién es el que vence? El que está en el Espíritu. Hablar del árbol de la vida es hablar de una perfecta armonía con Dios, algo que se perdió en el Edén. Pero aquí vemos que aquellos que han permanecido fieles gozarán de algo superior, y eso es gozar de una comunión cercana y verdadera con Cristo, una comunión cercana y genuina con Cristo. Entonces, hermanos, te voy a decir esto: la ortodoxia doctrinal. ¿Sabes qué es la ortodoxia? Ortodoxia significa algo que ellos dicen, los ortodoxos se jactan de que su doctrina viene directamente de los apóstoles, que no tiene ninguna mancha, que es pura. Eso significa ortodoxo. Bueno, la ortodoxia doctrinal y el servicio externo no pueden compensar un corazón frío. Ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Ama a Dios. ¿Cuál es tu llamado? Pues dedícate a eso, ¿no? Haz tu llamado. Dedícate a eso. Deja de andar por el sentir y por el pensar. Dedícate a tu llamado. Dios te llamó a algo, hazlo. Amén. Bien, hermanos, vamos a terminar aquí esta primera enseñanza y pasaremos después a la segunda.